Hola a todos y gracias por escucharnos. Somos los hermanos Abarce. Y esto es Killer Radio. En la década de los 90 en Venezuela, una serie de desapariciones conmocionaría a la sociedad andina. La policía no tenía ni pistas ni rastros que seguir, hasta que un descubrimiento terrible los llevaría al frente de lo que luego sería considerado como el primer asesino en serie de Venezuela y el asesino con más víctimas en su historia. Esta es la historia del Comegente. Alrededor de 1998 y 1999, en Táchira se reportaron una serie de desapariciones de hombres entre 30 y 40 años. La policía venezolana no se explicaba el cómo o el porqué de estas desapariciones, hasta que el 12 de febrero de 1999, miembros de la Defensa Civil que estaban realizando un operativo de búsqueda encontraron los restos de dos jóvenes cerca del Parque 12 de Febrero, en los alrededores del río Torbes de la ciudad de Táriba. La noticia conmocionó a la ciudad, lo que generó que se desatara una intensa búsqueda en la zona. Días después, la policía halló los restos de 6 cuerpos más. Y entre esos restos, algo espeluznante: una olla con huesos humanos. En principio, la policía comenzó a pensar que quizás se podría tratar de un ajuste de cuentas o incluso prácticas satánicas. Sin embargo, viendo el registro que tenían sobre las personas desaparecidas, esas teorías comenzaron a perder fuerza. Mientras la policía inspeccionaba el lugar, se dieron cuenta que cerca del río había, de hecho, una especie de choza improvisada. Al acercarse, la policía descubrió varios objetos como ropa, libros, zapatos, recipientes, cuadernos y hasta documentos. Todos estos de personas diferentes. Eventualmente, en la inspección, la policía encontró también restos humanos en recipientes y en ollas. Y prepárense, todos estos restos estaban aparentemente aderezados y preparados para ser consumidos. En la cocina habían ollas llenas de carne y vísceras humanas, pero lo peor fue que en la pequeña choza también encontraron manos, pies y 3 cabezas decapitadas. ¡Mierda! Yo claramente he escuchado el caso del Comegente, pero de forma muy genérica. No tenía idea de los detalles a este nivel de lo gráfico, de la choza, las ollas, los documentos, las cabezas dentro de la choza. Ven, yo lo mismo, o sea, yo lo había escuchado, pero no tenía idea de estos detalles. A mí lo que más me sorprendió fue como que el nivel de intencionalidad detrás de todo esto. Nosotros en Venezuela no estamos acostumbrados, no había un asesino en serie, entonces obviamente esto era como que, yo creo que impensable para nosotros creciendo culturalmente. Pero volviendo a la choza, pronto la policía pudo confirmar que quien vivía ahí era nada más y nada menos que un vagabundo llamado José Dorancel Vargas, de 42 años de edad, quien más adelante sería conocido como Dorángel Vargas, y esto fue por un error de prensa venezolana. Y dejaron esa vaina así. ¿Dejaron esa vaina así? Bautizado Dorángel. Sí, la gente lo conoce como Dorángel Vargas, el Comegente, pero es Dorancel. De hecho, yo no sé, o sea, yo todos los lugares donde lo encontré decía Dorancel, pero cuando tú escuchas las entrevistas, él dice Dorancel. Entonces, bueno, cuando Dorancel regresa a su choza sin sospechar absolutamente nada, la policía lo está esperando y lo arresta. E inmediatamente lo trasladan a la comisaría. Y aquí pasa algo que me parece realmente impactante, que es que Dorancel, en la entrevista, confiesa absolutamente todos sus crímenes. Admite haber matado a cada una de las personas y habérselas comido. Pero no solo eso, sino que explica cómo lo hizo, cómo llevaba haciéndolo. Y creo que la parte que me deja frío, la verdad, es que lo cuenta sin remordimiento y realmente tranquilo.
Durante el interrogatorio contó que llevaba viviendo allí alrededor de 11 años y como no tenía que comer, comenzó a asesinar a personas, descuartizarlas y comérselas. Cuando le preguntaron que cuántas personas había asesinado, admitió que habían sido al menos 10 en los últimos 2 años. Y que de hecho le gustaba alimentarse más de hombres que mujeres porque, y cito, eran más ricos, recios, y que su carne era parecida a la de un cerdo común o un jamón, mientras que la carne de las mujeres no le gustaba tanto porque no lo llenaban y era muy dulce. Me siento en peligro siendo hombre ahora, pero qué preferencia tan bizarra de explicar. ¿Y por qué Dorancel estaba haciendo esto? O sea, entiendo que dice que no tenía que comer, pero ¿por qué continúa haciendo esto sistemáticamente? Yo creo que él mismo no lo entiende. Yo creo que es un tema de salud mental claramente. Y él dice esto de que no tenía que comer quizás para justificarse a sí mismo, con él mismo, o no sé. Bueno, pero es que, aunque claramente él estaba en una situación de indigencia y probablemente desnutrición, pero lamentablemente hay millones, cientos de millones de personas alrededor del mundo viviendo en indigencia y bajo el límite de la pobreza. Y eso no es lo que causa el canibalismo. No, cero. De hecho, es interesante que cuando pues, lo agarran, obviamente él está extremadamente avanzado en el canibalismo y tiene unas preferencias realmente específicas. Él habla de que le gustan los muslos, que las pantorrillas son las partes favoritas, que no le gusta comer la grasa porque no es saludable. Y de hecho dice específicamente que con la lengua, hacía, ya te lo voy a leer aquí, todo, hacía un guisado, y describe que con los ojos hacía sopas. Mierda, escalofríos al 100. Al 100. Sopa con los ojos. Sí, Sopita de ojos. Horrible. Y bueno, obviamente todos estos detalles son compartidos por la prensa extremadamente amarillista en los 90, obviamente, pero bueno, eran las cosas que eran los hechos del crimen, definitivamente. Y creo que una de las cosas que más me impactó que leí fue que Dorancel intercambiaba pues la carne que no se comía por verduras en los mercados. No. Sí, como para comer balanceado. No, pero ya va, o sea, hacía como si la carne era de animal sin que nadie supiera, obviamente. Exactamente. Pero luego pasa algo bien interesante. A pesar de su confesión, Dorancel aseguraba que él no había hecho nada malo. Que de hecho si quedara libre, él volvería a comer carne humana. Y ese mismo día, la policía decide trasladarlo a una prisión y su caso quedó a cargo del Ministerio Público del Estado Táchira. La población venezolana y sobre todo la población de Táchira se conmocionó tanto al enterarse de todo esto que incluso amenazaban a la policía con que si lo soltaban, ellos mismos los iban a linchar a Dorancel en la calle. Tanto fue el revuelo que hasta varios medios de comunicación decidieron entrevistar a Dorancel. Y cuando le preguntaban si en verdad él había sido capaz de asesinar a esas personas para comérsela, él respondió: pues claro, estoy con mi gente. Incluso declaró que él no había hecho nada malo porque él había compartido el pan con el prójimo. Y hasta varias personas, vecinos, le habían alabado su cocina y específicamente sus empanadas. Dios, no puede ser. O sea, además de intercambiar la carne en el supermercado, lo meten en las empanadas y se lo da a gente sin que se den cuenta. No sé por qué esto es lo que me causa más asco de toda la historia, pero el que esté compartiendo esto y haciendo que otras personas sean caníbales sin darse cuenta. Pero obviamente, más allá de la situación de indigencia, Dorancel tiene que tener un problema mental extremadamente fuerte y que claramente al ser indigente además está sin tratar y se pone peor. Claro, de hecho, luego de la entrevista, la policía le hace un examen psiquiátrico y lo diagnostican con esquizofrenia paranoide. En el informe psiquiátrico decía que su capacidad de juicio, raciocinio y discernimiento de sus actos estaban completamente abolidos. Los médicos recomendaron que fuera sometido a un tratamiento psicofarmacológico prolongado, control psiquiátrico y supervisión constante, y que para la cabeza de Dorancel sus acciones no eran crímenes, sino una forma de sobrevivir. Pero
yo no creo que esto tiene sentido. Es decir, incluso en una situación como la Sociedad de la Nieve, que es controversial de igual manera, pero quizás hay un argumento de que era por supervivencia, porque no había ni una planta en kilómetros y kilómetros en una montaña. Ujú. Esto, en una situación de indigencia, no me parece que es justificable de ninguna manera. No, no es justificable. Lo que pasa es que yo creo que hay una parte agregada importante que es que él no está ahí. ¿Sabes? Él tú ves las Mm. entrevistas de él y él está como en otra realidad. De hecho, o sea, como que él no sabe diferenciar el bien del mal. Eso para mí es clave. O sea, él agarraba y se comía gente y guardaba partes del cuerpo para comérselas después. Y el tipo hablaba con espíritus. Él dice que los espíritus le decían cosas, lo atacaban. O sea, Oh, no. y esto es congruente con esquizofrenia, ¿sabes? Claro, tú dices que él está en una situación de locura Claro, constante. constante. Pero esto, a diferencia de los asesinos seriales que hemos visto, Ujú. incluso el del episodio anterior, que es una persona que literalmente dijo que él quería matar porque quería sentir que era asesinar a otro ser humano, Ujú. esta situación me parece triste. Es decir, es una persona que simplemente, claramente está abandonada por su familia de alguna manera o no tiene familia viva. No sé cuál es la situación exactamente, pero es una persona que está abandonada, viviendo en una choza en el medio de la nada. Me parece triste. Es una cosa que si fuera tratada, claramente esto no estaría pasando. Y si fuera una persona con más recursos. No sé si fuera una persona con más recursos. Yo creo que el tema es que el problema de salud mental de él es demasiado heavy. Yo creo que quizás sería un monstruo de otro tipo. No, pero lo que estoy diciendo es, imagínate un universo paralelo en donde Dorancel así siga viviendo en solitario, tiene recursos ilimitados y vive en una mansión en San Cristóbal. No sería caníbal. No sé, es que creo que si se asocia con el tema económico, yo creo que es más profundo que tú agarres al bebé ese con el problema mental y lo pongas en una mansión a vivir. Yo creo que se trata de generacionalmente no tener dinero, lo que trae como consecuencia baja educación, lo que trae como consecuencia. Dorancel, de hecho, es de una familia y creo que es un momento bueno hablar del contexto de Dorancel, ¿verdad? Después de que te diga esto, pero Dorancel viene de una familia de 11 hermanos. Entonces, Mm. no es solo no, es la educación de la gente que llega a una mamá que quizás por no tener dinero no coma bien, entonces no tiene los nutrientes como perfectos para crecer a un hijo con el cerebro y todas las cosas perfectas. Eh, Quién sabe el tipo de relación que tuviera con el esposo, cómo lo crían con 11 hermanos, le dieron la atención que necesitaba. Es una gente que además, como te dije, vamos a hablar más de eso, pero viene de una zona pues, de un pueblo y trabajan en agricultura. Es decir, yo creo que para mí es una consecuencia de demasiados años de problemas, ¿sabes? Como generaciones de toxicidad educacional, mental, etcétera. Creo que es más complicado. Quiero hablar del contexto de Dorancel como que para realmente entenderlo. José Dorancel Vargas nació el 14 de mayo de 1954. Nació en El Vigía, estado Mérida. Era el tercero de 11 hijos y venía de una familia de escasos recursos que se dedicaba a la agricultura, por lo que Dorancel solo llegó a sexto grado de primaria en la escuela. Desde pequeño, Dorancel manifestó conductas poco comunes y problemas de adaptación. Estando en la escuela, decía que oía voces que le hablaban, aunque sus padres aseguraban que eran inventos para no estudiar. Conforme fue creciendo, desarrolló una actitud delictiva y comenzó a robarse animales como gallinas y vacas para comerse su carne cruda. Y de hecho, se bebía la sangre. Lo empezó a hacer tan seguido que le provocaba asco y repudio a sus hermanos y sus compañeros de agricultura. Además de eso, Dorancel empezó a tener ataques psicóticos que solamente fueron alejándolo y alejándolo de su familia. En una ocasión incluso intentó atacar a uno de sus hermanos porque pensó que de él provenían las voces que lo atormentaban.
Su familia en algún punto empieza a creer que Dorancel está poseído y por eso escuchaba las voces y se comía la carne cruda. Para mucha gente era evidente que Dorancel sencillamente no era una persona normal. Bueno, definitivamente retiro lo dicho de que si hubiera crecido en una mansión en San Cristóbal no se hubiera convertido en un monstruo. Claramente es una persona con un problema de una profundidad enorme, pero yo creo que el problema central que veo es que la reacción de la familia no sea aquí esto no está bien y hay que buscar un especialista, hay que buscar ayuda mental y psicológica y que sea mi hijo está poseído. Ven, ¿y sabes qué me parece loco? Que todos los casos que hemos hecho tienen esto en común, que maltratan animales, pero ninguno tiene que se los come o que se toma la sangre. Es verdad. Pronto, Dorancel empezó a ser conocido como el ladrón del ganado, pero además los pobladores hablaban y decían que él no solamente buscaba robárselos, sino también los sacrificaba para comérselos crudos. De hecho, algunos pobladores cuentan que en una ocasión él y otros sujetos se robaron una vaca y cuando la tenían, Dorancel la sacrificó y la partió por la mitad. En ese momento le sacó el corazón y aún caliente se lo comió entero. Los otros sujetos quedaron tan horrorizados que empezaron a esparcir la noticia por todas partes. Ya a estas alturas compartir con Dorancel era realmente insoportable. De hecho, tenía alucinaciones frecuentemente en donde él sentía que su familia quería hacerle daño. Y por eso, finalmente, se va de la casa y se va de la ciudad. Dejó Mérida atrás y se mudó a Táchira para encontrar suerte y para trabajar. Pero nadie le daba empleo porque su comportamiento no era normal. En 1992, Dorancel tuvo problemas con la ley. Y esto fue porque había intentado robar animales y fue detenido por este robo de ganado y de hecho enviado a prisión. Pero solo por unas semanas, ya que cuando él confesó a la policía que le gustaba comer carne cruda y beberse la sangre de los animales, lo enviaron al Instituto de Psiquiatría de Táchira. Bueno, me sorprende quizás positivamente que el sistema judicial venezolano de esa época que no conocía el asesino en serie, el contexto de todo lo que iba a pasar, pudiera identificar que esto era una persona que había que tratar con urgencia en un lugar psiquiátrico. Sí, lamentablemente no fue por mucho tiempo. Esto me parece que es un momento clave en la historia. De hecho, todo sería distinto si este momento hubiese sido diferente. Y el hecho es que él estuvo en este instituto de psiquiatría tan solo un par de semanas, ya que los médicos consideraron que en verdad él no era inestable mentalmente. Así que no recibió tratamiento y fue liberado, a pesar de que en ese momento sus familiares hablaron y decían que él no podía estar libre. No, pero ¿cómo van a soltar a alguien que anda literalmente matando ganado, comiéndose la carne cruda, comiéndose un corazón caliente, asegurándose de que ese sea el caso y que tienes a la familia que tiene mucho más contexto diciéndote que tienen que tratarlo y que no lo pueden soltar? Para mí son dos cosas. Yo no entiendo cómo una persona que tiene esquizofrenia paranoide y tiene ataques psicóticos pasa 2 semanas en un hospital psiquiátrico y ningún médico reconoce que tiene este problema. De hecho, más bizarro aún, la otra cosa es que una persona que mata animales y se come la carne cruda y se bebe la sangre, como que esto no es como una señal de algo. Sí, o sea, claramente no hay otro caso la semana pasada con lo mismo, ¿no? No. Es grave. O sea, Un fallo grande del sistema. Claro. Esto hubiese sido el momento en el que todo cambia y se salvan todas las víctimas que mató Dorángel en el futuro. Cuando Dorancel salió libre, se fue a San Cristóbal y comenzó a vivir debajo de un puente debajo de la autopista Libertador. Este puente es un lugar oscuro, solitario en las noches y frecuentado por vagabundos, drogadictos y borrachos. Sin embargo, el nacimiento del Comegente no ocurrió sino hasta 1995, luego de un reporte hecho por Francisco Antonio López Guerrero, quien aseguraba que una persona que recientemente había sido reportada como desaparecida
había sido atacada por un vagabundo debajo de un puente. Su nombre era Cruz Baltasar Moreno, quien llevaba por lo menos 2 semanas desaparecido. Según el reporte, el 17 de enero de 1995, Cruz había salido de un bar en estado de ebriedad. Se dirigía hacia su casa cuando cerca del puente Peribeca de la autopista Libertador, un vagabundo al que le decían el loco Dorancel se cruzó con él. A partir de ahí no se supo más nada de Cruz. A pesar de eso, la policía no hizo nada para investigar el caso, hasta la mañana del 7 de febrero de ese mismo año. 2 personas que pasaban cerca del puente de Peribeca encontraron 2 manos humanas encima de una lona y de inmediato lo reportaron a la policía. Cuando la policía llegó, comenzó a registrar el sitio y encontraron manos y pies humanas cerca de lo que parecía una cueva improvisada, la cual pertenecía al loco Dorancel. La policía encontró a Dorancel en la cueva y comenzaron a interrogarlo. Ahí descubrieron incluso más restos humanos y algunos objetos que parecían haberse usado para el ataque. Al preguntar por los restos, Dorancel dijo muy tranquilamente que él se los había comido y de hecho se había comido el corazón cuando aún estaba caliente. Pronto los restos fueron identificados como los de Cruz Baltasar, por lo cual Dorancel fue acusado de homicidio intencional y porte ilícito de arma blanca. Luego fue llevado ante un juez por haber cometido actos de canibalismo en contra de la víctima. Pero en lugar de recibir una sentencia, Dorancel fue llevado al Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca. Allí fue diagnosticado finalmente con esquizofrenia paranoide. Sin embargo, en lugar de darle el tratamiento que necesitaba en la institución, lo enviaron a la cárcel, en donde sorprendentemente estuvo por muy breve tiempo, ya que argumentaron que en su estancia, después de 1 mes y medio, él no mostró ningún síntoma de esquizofrenia y que al no representar realmente un peligro para la sociedad, decidieron darlo de alta y eventualmente liberarlo luego de tan solo 2 años de cárcel. No. ¿Qué es esto? ¿Qué desastre? ¿Cómo no va a representar un peligro para la sociedad una persona que primero le llaman el loco Dorancel? O sea, es literalmente el loquito de la ciudad. Literal. Y encima se asesinó a alguien y se lo comió, comprobado. ¿Cómo lo van a soltar? ¿Cómo no representa un peligro para la sociedad? Men, esto es un fallo enorme. O sea, el primero fue el primer fallo del que ya hablamos, pero esto es el fallo de los fallos, porque aquí falla todo el mundo, ¿verdad? Bueno, falla otro instituto psiquiátrico, falla la policía, los jueces, la cárcel. Y antes no se había metido con un ser humano. Exacto, eso para mí también es la clave. Es como que mató a una persona y luego de 2 años está libre. Ningún asesino que lo agarran sale 2 años después. Y una persona que se come a la persona que asesinó. Aquí, de nuevo, obviamente, como en muchos casos, la policía y pues todo el sistema judicial cometió muchísimos errores. El 13 de julio de 1997, solo 2 años después de que Dorancel cometió el crimen, no solamente salió de la cárcel, sino que se le perdió el rastro totalmente. Hasta que 2 años después, el 12 de febrero de 1999, fue detenido luego de las desapariciones del comienzo de nuestra historia de hoy. Ese día, cuando se encontraron los restos en la choza de Dorancel y estos fueron analizados, la policía incluso se dio cuenta que algunos de ellos pertenecían a Francisco Antonio López, el mismo que había dado el aviso a la policía sobre la desaparición de Cruz Baltasar. ¿Qué? Sí, Se lo comió en la bajadita. se lo comió en la bajadita. No, y obviamente no se sabe si fue premeditado o no este crimen. Él cuenta, Dorancel, que fue que sencillamente se lo encontró. Y pues lo mató y se lo comió. No sé qué es peor. No sé si es peor que diga me voy a comer al que me metió en la cárcel
O si se lo cruza y dice, ¿sabes qué? Tengo cena hoy. No. Y de hecho, él cuenta sobre este mismo asesinato. O sea, cuando lo admite, dice que hizo sopa con sus ojos. Su favorita. Dios. Cuando lo apresaron, Dorancel también admitió que 2 meses antes, una de sus víctimas había sido su vecino, que se llamaba Manuel, el cual era muy buena persona. Y escuchen esto, según él, como era tan buena persona, seguramente sabía muy bien. Cosa que, de hecho, confirmaron sus conocidos, cuenta Dorancel, ya que del cuerpo de Manuel, Dorancel hizo rellenos de sus empanadas y las repartió. Y pues los vecinos dijeron que les había quedado increíble las empanadas, que lo felicitaron por la carne. Este es el episodio más escalofríos al 100 que hemos hecho. Ya, esto es horrible. Una cosa clave es que hemos hablado de todo este comportamiento que parece que él es loco y ya, pero hay signos claves para mí de asesino en serie, sobre todo, y por eso quiero hablar de como que del modus operandi de Dorancel. Dorancel, de hecho, elegía muy bien a sus víctimas, que es algo clave que hemos visto en asesinos en serie. Todas las víctimas tienen como un patrón. Para él eran hombres específicamente entre 30 y 40 años. Específicamente delgados y deportistas que tuvieran aspecto fornido y saludable. Y por eso, idealmente, escogía hombres que iban a trotar al parque o sencillamente obreros distraídos que caminaban por la orilla del río Torbes. Y de hecho, él cuenta que prefería de ellos comerse el abdomen. No, bueno, Dorancel nos enseña que la antropofagia también tiene preferencias. De hecho, decía que él tenía su preferencia para cuidarse a él mismo, que él prefería los músculos y la parte con más proteína y menos grasa, porque lo demás le podría dar colesterol. Él no estaba en déficit de proteína, ¿viste? Damn, bro. Dorancel pasaba las mañanas en su choza y luego en las tardes salía a recorrer la ciudad hasta la noche en búsqueda de sus víctimas, llevando una tubería que había fabricado en modo de lanza con una punta afilada que lo ayudaba a asesinar a sus víctimas. Una vez que los mataba, los llevaba a su choza y allí desmembraba el cuerpo. Las partes que no se comía, las guardaba, las enterraba para que se mantuvieran frescas. En total se pudo confirmar que Dorancel tuvo 10 víctimas, pero se especula que fueron de hecho alrededor de 40 asesinatos. Pasaron al menos 11 años hasta que Dorancel Vargas fuese llevado a juicio y el 19 de febrero del 2010 se celebró finalmente la audiencia. La jueza declaró a Dorancel como inimputable y ordenó que fuera medicado de por vida y que se le ofreciera un cuidado exclusivo en virtud de la enfermedad mental que padece. Debido al sistema penitenciario venezolano, Dorancel fue sentenciado a la cárcel ya que no había en ese momento un centro adecuado para un paciente específicamente como él. Por ende, fue enviado a un anexo psiquiátrico de un centro penitenciario del estado Táchira. En consecuencia, Dorancel está como una especie de limbo. No puede ser sentenciado por su inimputabilidad, pero tampoco puede ser liberado por el peligro que representa para la sociedad. Hoy día, Dorancel permanece recluido en una celda de la Dirección de Seguridad y Orden Público en Venezuela, en donde cumplirá su tiempo de condena de 30 años, que para nuestros oyentes en Venezuela este es el periodo máximo, la condena máxima que se puede dar. Sin embargo, en el 2016, Dorángel estuvo involucrado en un motín carcelario y esto es una situación realmente bizarra porque asesinaron a 2 reclusos y aparentemente Dorancel ayudó a desmembrarlos y a repartir la carne entre los otros reclusos para comérselo. No, pero qué loco que hasta en la cárcel, y además me parece interesante que la repetición de él tratando de hacer que otras personas se coman
la carne humana. Wow, qué interesante. Ni siquiera había pensado eso. Lo hace en el supermercado, cuando intercambia con vegetales, lo hace cuando mete carne en empanadas y se lo da a sus panas, y lo hace en la cárcel. Yo no sé si eso es él tratando de normalizarlo, no sé por qué. Es que, ¿sabes qué? Que yo creo que todas las cosas son grises para mí. Yo creo que no hay ningún blanco y negro en nada. Obviamente, una persona que mata a 40 personas tiene que tener una consecuencia y no está bien. Pero obviamente tú lo ves ahí en las entrevistas y él tiene aspectos que son como que tú sientes por él, ¿sabes? Como que casi que lo quieres por la manera que él habla, él es como tierno. Ok. De hecho, o sea, es como que la personalidad de él, y de hecho yo creo que hay documentales por ahí, entrevistas por ahí, donde la gente tiene muchísima compasión por él. Yo creo que esto se genera por la personalidad de él. Él no sé qué es la vaina, sociópata, psicópata, pero hay una de esas dos que puede entender cómo generar empatía de una manera tan bien, ¿sabes? Como que entenderse a sí mismo de tal manera. De hecho, no me acuerdo cuál fue el caso que hicimos, no sé si fue el primero, Fotis Dulo, ¿sabes? Una persona Sí. que, ¿sabes? Y él era súper encantador. Ted Bundy, súper encantador. Yo creo que hay sociópatas o lo que sea, psicópatas que logran entenderse tan bien y entender como que las personalidades y como Dexter. Ok. Quizás yo creo que en Dexter expresan eso en la serie, como un asesino en serie que no sabe muy bien cómo expresar emociones o cómo realmente ser normal, pero empieza a entender cómo la gente es y luego logra generar empatía, etc. ¿Sabes Sí. que también me parece interesante separado que el acto del asesinato para él es un side quest? O sea, Es verdad, es la cocinada y la repartida. claro, él se enfoca es en la cocinada, en comer y idealmente en repartir. Sí, yo creo que... Yo no sé si han hecho estudios suficientemente profundos del cerebro de Orancel. Yo he pasado por tantas etapas, como que obviamente al leer 40 víctimas con el mismo modus operandi es como que quién es este genio macabro. Y después como que ves entrevistas y te das cuenta que es una persona que no tiene tanta educación y es como... Y después, no sé, es como... Realmente es difícil de entenderlo para mí. Bueno, pero y una cosa que es bien interesante es que Dorancel actualmente tiene 67 años. Dorancel permanece recluido en los mismos calabozos de la policía de Táchira y no hay trámites existentes para trasladarlo a otro sitio. Se encuentra en las etapas iniciales de Parkinson y pasa su tiempo en la cárcel barriendo pisos, lavando ropa. Todo parece indicar que a pesar de que tiene un tiempo de condena de 30 años, lo más probable es que Dorancel permanezca el resto de su vida en la cárcel y que muera ahí. Dorancel Vargas ha pasado todos esos años en un lugar que quizás no es el más adecuado para su condición mental, no solo poniendo en riesgo su seguridad, sino también la seguridad de todos los otros reclusos e incluso del personal penitenciario. Dorancel, de hecho, pasó a la historia como el primer asesino en serie en Venezuela. Y yo creo que la pregunta más importante que quizás yo me he hecho en esto es cuántas de sus víctimas se hubiesen salvado si en alguno de los momentos en que hubo una oportunidad se hubiese efectivamente diagnosticado y tratado a Dorancel Vargas de la manera correcta. ¿Sabes que más allá de que la condena máxima en Venezuela legalmente es solamente 30 años, me parece loco la idea de que si a él lo hubieran agarrado a los 20 años, Ok. con este mismo historial, se comió a 11 personas, Ok. los asesinó y se los comió, él pasaría 30 años en la cárcel y luego a los 50 años sale y pues sigue comiéndose gente, ¿no? Esto es una persona que claramente nunca va a parar de comer gente. Sí, está bien que 30 años no paran a un asesino de este tipo con 20 años de edad. ¿Sabes qué? Una de las cosas que también me llama la atención es que el canibalismo como tal no está dentro de la ley venezolana como... O sea, técnicamente no es ilegal. Bueno, no habrá un artículo específico sobre antropofagia o canibalismo, pero claramente está cubierto bajo otras cosas, como en todos los países del mundo
Yo te diría la mezcla de homicidio y profanación de cadáver. Ok, claro, pero profanación de cadáver no es lo mismo que yo agarre y le robe la billetera a un cadáver o que lo mueva que a que me lo coma. No, bueno, claro. Entonces yo creo que eso es grande. O sea, aunque no se puedan haber más de 30 años, creo que el hecho de que no esté amparado por la ley del canibalismo es como que what the fuck. ¿Qué piensas tú de lo de que lo consideraron inimputable? Es decir, en vez de, después de haber asesinado a 10, 11 personas confirmado y de comérselas y de todo lo que encontraron en la choza, comprobado, que además asesinó a alguien que lo había reportado, que es claramente como que se comió a alguien de venganza, después de todo esto, no lo mandan a la cárcel y ya está. Es decir, es un criminal, más allá de que esté loco. Ven, es que, bueno, no sé, ¿sabes? Yo creo que en este momento es como que la misma persona que la cagó, ¿sabes? Porque el sistema judicial venezolano la cagó 2 veces, en Claro. donde tuvieron que haberlo parado y que no se murieran todas estas víctimas, en que tuvieron que haberlo de alguna manera protegido de sí mismo, se encuentran con la consecuencia de su cagada después de no sé cuántos años y después de 40 personas muertas. Y es como que, bueno, vas por un hospital psiquiátrico. Yo creo que, o sea, yo creo que en este punto, analizándolo objetivamente, una persona que mate 40 personas y se las coma es cadena perpetua. Yo sé que eso no existe, pero es cadena perpetua o silla eléctrica. Tú dices que básicamente el sistema venezolano le debe la psiquiatría. O sea, yo siento que el sistema venezolano siente que le debe la psiquiatría, pero, o sea, ya lo que pasó, pasó, es lamentable, no se vuelve a repetir, pero en este momento la verdad es que es una persona que mató a 40 personas y se las comió. O sea, para mí es silla eléctrica, pues obviamente. Sí, si existiese en Venezuela, o inyección letal, lo que sea. Controversial eso, ¿ah? Pero, ojo, aunque O sea, es que en Venezuela no hay pena de muerte. en Venezuela no hay pena de muerte y a mí me da, o sea, como que yo veo la empatía de la gente, yo veo que hay muchísima gente que tiene empatía con Dorancel y veo que hay todos estos documentales donde hay muchísima empatía con él y la verdad es que yo entiendo que él no tuvo una oportunidad en la vida, que él fue una consecuencia de ¿sabes? Las cagadas generacionales de su familia y la falta de recursos. Es Bueno, lamentable. hay un problema químico, mental, el problema real, que le genera un problema. separado de un tema socioeconómico. No, pero yo digo que quizás el tema químico-mental viene de este problema, ¿sabes? De que quizás, ¿sabes? Y la combinación de situaciones que lo llevan a ser este ser humano y que después no le dan pues el examen y el tratamiento. O sea, yo entiendo todo eso. Y qué cagada, ¿sabes? Como que es una mierda. Pero eres una persona que mataste a 40 personas y te las comiste, men, Y se come gente en la cárcel. y se come gente en la cárcel, o sea, te lo tienes que matar, ¿sabes? Lo tienes que sacar de la ecuación. Wow. Para mí, yo creo que esa es la solución, o sea, cortar la cabeza, ¿entiendes? That's right. Creo que no. O sea, creo que estás argumentando por algo mucho más grande, que es la pena de muerte, que creo que es una, Bueno, exacto. es una discusión más profunda, pero yo creo que tú, de cierta manera, argumentas o dijiste que él se va a morir en la cárcel. Claro, yo creo que, bueno, por lo menos se va a morir en la cárcel. Claro, entonces a tus ojos el tema psiquiátrico y los 30 años que le dieron en realidad es cadena perpetua, escondido quizás, pero Claro, tiene encaletado. tiene 67 años y le quedan 15. Ok, pero él va a cumplir su condena de 30 años, que es a lo que iba, a los 82 años. 82 años. Ok, quizás sí sobrevive. Y casi me parece terrible que una persona con esquizofrenia, que esto que me explicaste de que él Claro. no está ahí, y claramente la esquizofrenia escala con los años, es una persona totalmente abandonada en la vida. Y el Parkinson, tiene además Parkinson. Ah, wow. Bueno, imagínate, Parkinson, esquizofrenia, pobreza, no tiene a nadie en la vida y lo vas a lo sueltas ahí en Táchira a los 82. O sea, sí, va a ser indigente de nuevo, va a tener libertad, Ahora no tiene ni fuerza para comer esa gente. por lo menos. No, bueno, sure, pero lo que digo. Claro, que exacto. No, sí, no sé cómo ver esto. me parece casi que peor. Sí, creo que... Es que los sistemas judiciales son muy arrechos, ¿sabes? Como que en dónde lo metes.
O sea, ¿en dónde lo encajas en el sistema? Sale libre a los 82 años después de todo esto. Ajá. Bueno, es libre, cumplió su sentencia. Claro, pero Pero como digo que qué loco que eso es peor, qué loco que su libertad es una condena igual de mala a esa edad en esa situación. Sí, lo es. Yo sí lo veo así. Sí, para mí la conclusión es que hubo 2 oportunidades grandes de parar esto. Y si hubiese pasado, por lo menos 40 personas más estuvieran vivas. Nos vemos el próximo martes en Kilo Bello.